Buenos días, seamos todos bienvenidos a una nueva enseñanza de una nueva porción que comenzamos esta semana y ya estamos a punto de terminar. Después de Shavuot, ¿cierto? Entrega de la Torá, comienza nuevamente, como la semana pasada no hubo lectura, pero esta semana sí comenzamos nuevamente con la porción número 35, que es Nazó. Ahí está el proyectado. El nombre de la porción, que traducido es levanta o eleva, y está en Bamidbar o números. Bamidbar, recuerden que estamos en el desierto. eh, en todo el libro va a tratar acerca de eso, de la estadía del pueblo de Israel en el desierto y por ende el alma de cada uno de nosotros con respecto a un desierto, ¿cierto? Un desierto, como que usted quiera llamarle. La forma que lo esté pasando, usted lo asimila con un desierto. En el desierto no se pierde la vida, es más precaria, pero hay formas, hay herramientas de cómo vivir en el desierto. Y aquel que vive en el desierto se va formando carácter, va aprendiendo a vivir sin esas comodidades, va aprendiendo a estar en introspección consigo mismo y con el Creador. Y entonces siempre se asimila con una forma, estilo de vida espiritual que debemos aprender a llevar o a cursar, ¿cierto? O como quiera decirlo usted, asemejándolo como lo viviría una persona en el desierto, pero transformándolo a nuestro modo de vida, al modo de alma, ¿cierto? Siempre es la comparación, porque estas clases que damos, estas enseñanzas, son siempre enfocadas a la vida cotidiana, al rol como persona en la sociedad, no solamente de personas que siguen espiritualidad, sino que cualquier tipo de persona, que natural, que viven en esta vida, en este plano físico, y, y siempre está en contacto con demás personas, con situaciones y con asuntos que llegan a nuestra vida, que muchas veces son similares para todos. Obviamente no todo le llega de la misma forma o en cualquier momento, pero están en nuestras vidas y aquí nos enfocamos en dar esas herramientas, esas formas de cómo desenvolverse, obviamente no todo, pero algunas tips, algunas enseñanzas para cómo poder estar delante de demás personas, cómo desenvolverse y no tener que acarrear dificultades y más problemas que de las que ya tenemos. Entonces, más que nada es lo que se enfoca las enseñanzas, por mi parte, ¿cierto? Por mi parte en lo que damos sábado tras sábado. Entonces, ¿cierto? Como les decía, la porción número 35, Nazo, que traducido es levanta. Vamos a ver qué significa todo esto. Y se encuentra en Números, Bamidbar, en el desierto, ¿cierto? Desde el capítulo 4 21 en adelante, hasta el capítulo 7, eh, capítulo 7 89. Eso es todo lo que es la porción en sí. Por eso mismo vamos a dar un resumen de todo esto. Primero, en qué nos enfocamos, de todo este libro, algunos temas principales que están ahí, para después enfocarnos en la enseñanza que vamos a dar hoy día dentro de la porción, ¿cierto? Que vamos a dar con más detalle, para enfocarnos solamente en un tema que luego se los voy a presentar ahí en diapositiva. Pero ahora
vamos a ver ese resumen que siempre doy, que como les digo, de cada uno de los temas, sabemos que dentro de cada porción hay muchas enseñanzas, pero hay temas principales, hay temas que son como temas que sobresalen, por decirlo. Entonces, para la porción, o para chat, como se dice en hebreo, porción, para chat, porciones es para shiot, nasó significa levanta, o eleva, o también cuenta, porque habla de un censo, la cuenta. Se encuentra en este libro que es Números, Bamidbar, y se dice que es la porción más extensa de la Torá, más extensa en cuanto a capítulo y versículo. Eh, Te puedes fijar, está hasta el capítulo 7 tiene 89 versículos ahí, entonces sí se ve que es extensa. Entonces, como le decía primeramente, el primer tema habla de el censo y el servicio de los levitas. Eso está en números 4 21 al 49, que se cuentan a los hijos de Gershón y Merari, ¿cierto? Son familias, para asignarles su labor en el tabernáculo, en el Mishkan. Son familias de levitas. Ahí podemos ver en la diapositiva arriba, la foto, y ahí en fila hay personas que son levitas, está el sumo sacerdote más los levitas. También estaban los sacerdotes. Ahí habían mucho escalafón de personas que eran de la tribu de Leví, procedían todos de la tribu de Leví, pero también Leví tuvo hijos. Entonces también hay diferentes ramas de levita. Entonces, habla el primer tema de la cuenta de los hijos de Gershón y de Merari para asignarle su labor en el tabernáculo, o sea, el Mishkan. ¿Qué significado tiene este tema? Que cada alma en sí, como en común todos, tenemos una función sagrada. Servir también es elevar. O sea, no toda la persona que haga una sola labor es el que está sirviendo. Hay distintas formas de servir y por ende de elevación, de que nos permite crecer, ¿cierto? Crecer como personas, crecer como sociedad. Entonces, todos estos servicios que hacían estos levitas nos incluyen a nosotros de una y otra forma en el ámbito espiritual. No que hagamos los servicios que hacían ellos de transportar el tabernáculo, de oficiar en los sacrificios, pero de alguna forma el significado de todas esas cosas está decodificado para labores de alma en nuestra vida. Entonces, nunca hay que tomarlo literal como está escrito, sino que está la enseñanza para verla desde un punto de vista espiritual. Otro tema, como segundo tema, está la pureza del campamento, ¿cierto? Había que purificar lo que era impuro, ¿cierto? Entonces, habla acerca de eso. El número 5 del 1 al 4 habla de que se ordena apartar del campamento aquello que transmite impureza, ¿cierto? Cuando usted tiene algo en la vida que le está obstruyendo, que le está pudriendo algo, por ejemplo, por dar un ejemplo, usted tiene una canasta con frutas y ve que una se le está pudriendo, para que no se le pudra lo demás, usted la aparta y limpia lo demás. Lo mismo en nuestra vida, muchas veces en nuestra alma hay cosas que a veces nos están impidiendo, cosas que son impuras, y por ende impurifica todo lo demás. Entonces también hay que limpiarlo. Entonces se ordena al campamento aquello que transmita impureza, apartarlo. ¿Qué quiere decir? Que para que la presencia divina, para que lo divino habite en un espacio físico y espiritual, debe estar limpio. Entonces, es una forma de poder purificarse internamente haciendo trabajos y cosas que vamos a ver más adelante que nos ayuden a poder limpiarnos desde adentro, ¿cierto? A veces pensamos decir que nos sentimos sucios, nos sentimos impuros. Hay formas de limpiar, hay formas de limpiar. Por ejemplo, leyendo esto, aprendiendo de esto, orando,
elevando plegarias, son formas de limpiarse. Acciones que hacemos son formas de limpiarse. Entonces, un pequeño comentario acerca de eso. También en otro tema habla de la restitución y la reparación del daño. Es muy importante esto porque ahí aquí ya empiezan las herramientas para poder restituir, para poder reparar. Eso se encuentra en números, ya en el capítulo 5 del 5 al 10 cuando habla, dice que quien daña o defrauda debe confesarlo, tiene que devolver y añadir compensación. Cuando usted daña algo, cuando usted debe, o a lo mejor usted pidió dinero prestado y lo debe mucho tiempo, ojalá que al momento de devolverlo haga una compensación, porque se supone que cuando a uno le prestan algo, tiene que devolver la misma cantidad, pero a su tiempo, en el tiempo preciso. Si cuando ya usted se demora mucho y quiere devolver, tiene que de alguna forma compensar ese tiempo perdido, que a lo mejor esa persona necesitaba ese dinero o algo, o cualquier cosa, y tiene que, de una forma que venga de usted, a ver como tipo un arrepentimiento por haber fallado en eso. Entonces, todo eso también habla bien de usted. Entonces, quien daña o defrauda debe confesar primeramente. Confesarlo es el primer paso, devolver y añadir compensación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la espiritualidad verdadera comienza reparando lo que se rompió. De eso es lo que se habla y se enseña. También otro tema habla de la ley de la azotá, ¿cierto? De la mujer que era infiel, ¿cierto? Que se sospechaba de que era infiel, ¿cierto? Eso está en número 5 del 11 al 31. Esto tiene un significado espiritual. Obviamente en esos tiempos eh, y en estos tiempos puede ser dado que se sospeche de esta forma de la mujer, no, obviamente no solamente de la mujer, del hombre también, pero aquí habla más de la mujer porque en su contexto espiritual el hablar de la mujer tiene otro significado, no es que se esté tratando solamente de la mujer, si hay infidelidad, siempre hay infidelidad de hombres, también de mujeres, ¿cierto? Entonces por eso es que habla aquí de la mujer, esto no es que muchas veces las personas dicen, no, es que la Biblia es machista, no. Habla acerca de la mujer porque es en su contexto espiritual el rol femenino es diferente a lo que es el masculino. El masculino es el dador, el dar, ¿cierto? Es un rol masculino y el receptor es el femenino, ¿cierto? Entonces por eso es que habla acerca de la mujer. Entonces, cuando trata de la sospecha de infidelidad y la restauración o revelación de la verdad, que más se trata en eso es lo que se enfoca, que quiere decir que un vínculo necesita confianza. Cuando hay un vínculo, ya sea de matrimonio, de padre a hijo, de madre a hijo, o etcétera, el vínculo necesita confianza, o en el trabajo, por ejemplo, de jefe a empleado, donde cuando entra la duda, se requiere claridad. Necesita aclarar el momento para que siga habiendo esa confianza. Entonces, más que de tratarse de hombre o de mujer y de la infidelidad, se habla más de la confianza y de aclarar ese asunto. También en esta porción habla del voto del Nazir, ¿cierto? Del nazareato que se le habla, personajes que han habido en la historia como Sansón, por ejemplo, Samuel, para darle un ejemplo de usted, de eso habla, claro, del nazareo. No es lo mismo que nazareno, ¿cierto? Que es el gentilicio de Nazaret, sino que nazareato es otra cosa, es un voto. De una persona que es consagrada. Eso está en Números 6, desde el versículo 1 al 21 habla acerca de esto, de una persona que se consagra temporalmente o de por vida, absteniéndose de no beber vino, de no cortarse el cabello y del contacto con lo que está muerto. Entonces, habla acerca de esto en este tema y el comentario espiritual acerca de esto es que a veces el alma, ¿cierto? No estamos diciendo otra vez que una persona va a hacer esto físicamente, sino que esto habla del alma también. A veces el alma necesita separarse de ciertos placeres para reenfocarse, para retomar lo espiritual. Entonces también habla acerca de eso y ese es su significado.
obviamente tiene significado mucho más profundo, pero principalmente habla de esto. Otro tema habla de la bendición sacerdotal, el Birkat Kohanim, ¿cierto? Es la sacerdotal, que está en números 6 del 22 al 27. Está ese tema, que enfocados en, en la frase que dice que Hashem, o que Dios te bendiga y te guarde, ¿cierto? Que aparece también en otras partes, por ejemplo en un salmo, que Dios te bendiga y te guarde, ¿cierto? Que haga resplandecer tu rostro sobre ti. Es parte de esa frase que habla de que la bendición no solo se entrega la protección, sino que también ilumina tu rostro y te trae paz. Ese es el propósito de la bendición sacerdotal, es muy conocida esta bendición. También habla de las ofrendas de los líderes de las tribus, ¿cierto? Cada tribu eran 12 tribus y cada líder tenía que llevar ofrendas, ¿cierto? Eso está en Números o Bamidbar, del capítulo 7, ya entramos al 7, del 1 al 88, que habla de cada principal o príncipe, que se llama el príncipe de la tribu, presenta su ofrenda para la dedicación del tabernáculo, ¿cierto? Para ellos estar incluidos en la bendición del tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que aunque las ofrendas son iguales, o sean iguales, cada una tiene un valor único porque nace de una tribu distinta. O sea, cada persona tiene su forma de elevar su ofrenda, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que cuando tenga la oportunidad haga este tipo de ofrendas. Obviamente hay ofrendas que son espirituales, que vienen de nosotros mismos, y hay también ofrendas físicas. Entonces, por último, en el último versículo del capítulo 7, que es el 89b, que es donde termina la porción, habla de la voz divina desde el interior del tabernáculo o del Mishkan. Dice que Moisés escucha la voz de Dios desde encima del arca, ¿cierto? Cuando estaba oficiando, eh, que quiere decir que cuando hay una orden, cuando hay orden de estar ordenado, principalmente, cuando hay pureza, después de haber purificado todo, después de que se haya reparado, cuando hay reparación y cuando hay una entrega, dice que de ahí la voz divina puede escuchar. Y esto es lo que enfoca principalmente la idea central de Nassau, que enseña que elevarse no es escapar del mundo, sino ordenar la vida, reparar los vínculos, consagrar las intenciones, ¿cierto? Y convertir el servicio, ¿cierto? Las cosas que hacemos, lo cotidiano, en un canal para la presencia divina. Eso es principalmente el propósito, no hacerlo porque para que se me vea bien, para que todos digan o comenten de mí, aunque es necesario, es bonito porque sigue un ejemplo, pero lo importante es para que la presencia divina, la bendición de lo alto, more en nuestra vida y podamos ser un canal también de bendición para los demás. Entonces, eso es principalmente el enfoque que da toda la porción Naso, por la porción de levanta o eleva o cuenta, ¿cierto? Porque habla del censo, como les decía al principio, nos da el, el poder entrar al versículo que vamos a ver hoy día, que es el primero y el segundo, primeros dos versículos acerca de esta porción Naso, levanta, ¿cierto? Del capítulo 4. Vamos a Bamidbar, o números capítulo 4 21, que es el primero, que habla, primero está escrito en hebreo, ¿cierto? Lo pongo ahí siempre para que aquel que le gusta leer en hebreo, y también su fonética, que es Vayedaber Adonai el Moshe Lemor, que quiere decir, y habló Hashem, o Dios, a Moisés diciendo, ese es el primero, ¿cierto? Aquí viene el título de la porción, que es Naso, el versículo 20 22, que dice que Naso es Rosh Menei Yershon Gam Hem Leveí Abotan Lemishpejotam, que quiere decir que dice levanta, ¿cierto? Ahí está Naso, que es el nombre de la porción, levanta también la cabeza de los hijos de Gershom, según la casa de sus padres, por sus familias. Y en estos dos versículos nos vamos a enfocar.
en el siguiente título de la enseñanza que vamos a ver en este día, que es todo comienza escuchando, ¿cierto? En lo que nos vamos a enfocar es, obviamente nosotros leemos, pero cuando hay alguien que a lo mejor no puede leer y escucha, es donde se percibe, ¿cierto? Es donde el, lo que se... ahí lo siento. Entonces, vamos a ver la enseñanza del versículo, los versículos anteriores que vemos acerca de lo que se escucha. Vamos a dejarlo ahí. eh, nos vamos a dejarlo el título ahí para que lo vayan viendo. Y voy a ir a mis apuntes para poder ver la enseñanza de lo que estamos hablando. Todo comienza escuchando, ¿cierto? Si usted sabe y ha leído, ¿cierto? Siempre fue y oyó la voz, ¿cierto? Siempre es el escuchar. No hay como que le pasen un escrito, sino que siempre había que escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso es importante el oír, ¿cierto? Y de qué forma oímos y todo eso. Entonces, el texto base era el que vimos anteriormente, del versículo 21, y habló Dios a Moisés diciendo, y el versículo 22 dice, levanta también la cabeza de los hijos de Gershón, según la casa de sus padres, por sus familias. Entonces, la porción comienza con una acción fundamental. Dice, Dios habla y Moisés escucha. Entonces, antes de contar, ¿cierto? De la acción que le habla, levantar, ¿cierto? Nazó, contar, ordena a elevar al pueblo. Primero hay una voz que se revela y un oído dispuesto a recibir. O sea, siempre cuando alguien habla, siempre tiene que haber un oído dispuesto a escuchar y a recibir. ¿Cierto? Entonces el título, todo comienza escuchando, nos enseña que ninguna elevación verdadera nace del ruido, ¿cierto? Sino que del impulso, perdón, del ruido o del impulso o del ego, sino que la elevación comienza cuando el ser humano aprende a detenerse, se hace una pausa, escucha y reconoce qué dirección viene desde lo alto, ¿cierto? Para escuchar lo que nos va a enseñar, ¿cierto? Entonces, la importancia de elevar, la palabra nazó significa levanta, eleva o cuenta, ¿cierto? Como les decía, pero no se trata solo de contar personas, se trata de levantar la cabeza, de elevar, de devolver dignidad, de propósito e identidad. ¿Cierto? Ese es el significado, la importancia de elevar, de contar, de levantar. Entonces, elevar es ayudar a que cada persona recuerde que no está aquí por una casualidad. ¿Cierto? Eso tiene que estar siempre eh, claro en nuestra mente. No que usted, no, es que yo soy una casualidad. No. Todos tenemos un propósito. Cada uno tiene una carga, pero también una misión. Lo que parece que se puede transformar en servicio cuando se comprende desde la conciencia. Entonces, el escuchar como inicio de un cambio, ¿cierto? Moisés no actúa primero, ¿cierto? No actúa por sí solo, sino que primero escucha. Esto nos muestra que el verdadero liderazgo espiritual, ¿cierto? De uno mismo o si está dirigiendo a alguien más, no nace de hablar mucho, sino de saber recibir lo que se está escuchando. Por ejemplo, escuchar es abrir espacio en el interior, es crear un espacio. También el escuchar es dejar de reaccionar. Cuando uno reacciona es porque no está escuchando. ¿Se han dado cuenta que a veces alguien está hablando o le está hablando a alguien y la persona le interrumpe? Esa persona no está creando espacio, es muy reaccionaria y no escucha antes de que alguien le dé una instrucción o un reclamo de algo o lo que sea. El escuchar también es permitir que la luz ordene ese desorden o ese caos interno que hay en nuestra vida. Entonces, hacer estas pausas, el escuchar como un inicio Pero del hay cambio, un mundial. eh, Hay países, se trata de esto. hay países que jamás en la vida han estado en un mundial, están en un mundial. Sí. Hay países que son. Eso, el mundial. El, entonces,
también está la enseñanza para nuestros tiempos, ¿cierto? Para el tiempo de ahora que estamos viviendo. Eh, Se dice o sabemos, ¿cierto? Es muy cierto que hoy vivimos rodeados de mucho ruido, ¿cierto? De mucho ruido, de opiniones, ¿cierto? De redes, de preocupaciones, de ansiedad, de distracciones, de que yo tengo la razón, él no. En política se puede ver, por ejemplo, el tiranteo de uno para allá y otro para acá, el que este gobierno es malo, que el otro no, y así. Muchas cosas, eso. Yo pongo ese ejemplo porque hoy en día en Chile la conversación más habitual es acerca de eso. Entonces, pero acerca de todo este ruido, todas estas opiniones, las redes, las preocupaciones, la ansiedad, las distracciones, Nassau nos recuerda que para elevar nuestra vida debemos volver a escuchar, ¿cierto? No meternos tanto en cosas políticas, en discusiones que a veces no van a llevar a nada, sino que primero escuchemos, escuchar lo que nuestra alma está pidiendo primeramente. También escuchar antes de responder, como le decía, entonces reaccionario. Escuchar el dolor detrás de una actitud, ¿cierto? Es mejor estar en eso. Escuchar la enseñanza escondida en cada proceso que vivimos, ¿cierto? Cada proceso de nosotros a veces lo vemos que es malo, pero hay una enseñanza tras ello. Escuchar la voz divina en lo cotidiano, en las cosas que escuchamos cotidianamente, cuando estás cocinando, cuando estás haciendo algo cotidiano, cuando estás trabajando, siempre hay cosas que debemos poner atención y verlos como una enseñanza. Hay una voz divina tras eso siempre. Entonces, en nuestros tiempos, levantar la cabeza o elevar significa salir de esa confusión, recuperar la dirección y caminar con un propósito. ¿Cierto? No estar siempre, vivir mecánicamente, ¿no? Que hoy día me levanté y ¿qué puedo hacer? ¿Qué? No, siempre que cuando te levantas en la mañana, haces tu plegaria o lo que sea que tengas que hacer, siempre pensar qué es lo que voy a aprender hoy, qué es lo que voy a aplicar para poder enseñar a alguien más también. Entonces, la practicidad en lo cotidiano eso es importante. Aplicar esta enseñanza en el día de hoy implica, primeramente, antes de reaccionar, como les decía, escuchar. Esto se va a repetir mucho porque es lo que siempre hacemos. Y antes de escuchar, siempre reaccionamos. Queremos tener nosotros la primera voz, a veces antes de alguien que a lo mejor sabe más que uno. No. Siempre la humildad consiste en primero poder escuchar al que está a tu lado, al que está dirigiendo lo que sea. No todo necesita una respuesta inmediata, sino que antes de juzgar hay que comprender. Cada persona carga una historia, cada persona tiene una vivencia. También antes de rendirse en cualquier situación, eleva la mirada, ¿cierto? Enfócate. Lo que hoy pesa puede ser parte de tu misión. Esto puede ser parte de tu proceso. A lo mejor no lo estás viendo, sino que ponte a pensar, ah, esto sí es parte de lo que yo tengo que vivir para poder cumplir ese proceso. O sea, no rendirse, sino que enfocar. Otra forma es, antes de hablar, ordena el corazón. No dispares cualquier cosa que se te ocurra. Ordena lo que tienes en tu corazón y luego comenta o habla. Las palabras pueden levantar, elevar o también pueden destruir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso estas clases se enfocan en eso, en nuestro diario vivir, en lo que vivimos cotidiano. Entonces, antes también de buscar afuera a lo externo, también escucha desde adentro, escucha lo que tienes adentro. Muchas respuestas comienzan en el silencio, cuando hacemos pausas. Entonces, la idea central de todo esto eh, comienza, todo comienza cuando escuchamos, ¿cierto? Porque solo quien aprende a escuchar puede ser elevado, ¿cierto? Puede crecer, puede ser una persona ordenada y ser una persona preparada para servir con propósito, ¿cierto? Si usted no aprende, ¿por qué? Porque quiere solamente hacerlo a su manera,
como a mí me enseñaron, por ejemplo, nosotros a veces decimos, no, es que en mi familia se hacía así, no es que en mi pueblo se hacía así, pero muchas veces lo que se viene enseñando no era la forma, quizás puede que sí en algunos aspectos y todo puede ser complementario, porque yo puedo tener una idea, aquella persona quiere robar otra idea y todo se puede complementar. Entonces todo se une, se ordena para un propósito. Entonces, ¿qué importancia es haber dicho esto al pueblo, a los levitas gershonitas, ¿cierto? ¿Por qué nombra a los gershonitas, hijos de Gershón? Que en español se diría Gerson o Gerson, ¿sí? Como hay nombres, a veces personas que se llaman así, pero en hebreo es Gershon, es que es Gershonita, el, su gentilicio. Entonces, era importante decírselo a los Gershonitas porque ellos también necesitaban saber que su servicio no era menor, ¿cierto? Muchas veces algunas personas, no, es que lo que hago yo no es tan importante como lo que está haciendo el otro. Nunca lo vea de esa forma. Todo servicio, todo acto que sea con un fin de propósito, de elevar, de crecer, tiene su importancia. O sea, por lo más bajo que alguien lo mire, tiene su importancia. Es como siempre el ejemplo que damos del cuerpo. Cada cuerpo, ¿cierto? El apóstol Pablo hablaba acerca de eso, cada parte del cuerpo tiene su propósito, a veces los órganos que no están a la vista, que como por ejemplo esas personas que están en silencio, pero están haciendo algo, a veces son los más importantes, por ejemplo órganos del corazón, pulmones, hígado, son cosas que a lo mejor a simple vista no se ven, no es como la vista, todo el cuerpo, los brazos están a la vista, ¿cierto? Pero a veces esos órganos, esas cosas son más importantes o las partes más pequeñas. Por ejemplo, en la mano tenemos uñas y las uñas también cumplen su función, tienen su importancia. Entonces, no porque algo sea pequeño no va a tener su importancia. Entonces, los gersonitas eran una familia levita encargada de transportar partes del tabernáculo. ¿Ve? Esa era su función, cargar. A lo mejor era algo pesado, algo no muy digno de ver, pero era importante. Entonces, ellos que llevaban cortinas, llevaban cubiertas y telas sagradas. A simple vista su labor podía parecer menos visible que la de los otros levitas, pero era esencial para que la presencia divina habitara en medio del pueblo. Era muy importante. Por la vista de otros no era importante. A lo mejor hasta ellos mismos se menoscababan, pero aquí en esta enseñanza vamos a hablar de esa importancia y de la importancia espiritual que cuando Dios dice, levanta también la cabeza de los hijos de Gersón, que a lo mejor eso está diciendo que no estaban siendo elevados, pero aquí le da la importancia, dice, levanta también la cabeza de los hijos de Gersón, en números 4:22, cuando habla de la expresión también a ellos, ¿cierto? También, dice, enseña que no solo los más visibles son importantes, también quienes sirven desde lo oculto, desde lo simple o desde lo silencioso, tienen una dignidad y tienen un propósito, ¿cierto? Por eso hay que también ver esa parte. ¿Y por qué a ellos? ¿Cierto? ¿Por qué a los gershonitas? Porque los gershonitas venían de Gershon, ¿cierto? Cuyo nombre se relaciona con sentirse extranjero, desplazado o apartado. Entonces decirles levanta su cabeza era como decir, aunque ellos parezcan secundarios, también ellos cuentan, también ellos tienen un lugar, también ellos son parte del servicio sagrado. Entonces no quedaban fuera. O sea, aquí nadie queda fuera, nadie se sienta apartado. ¿Qué hay para nuestros tiempos? Esto nos enseña que hay personas que sostienen, como aquellos que sostenían el tabernáculo, sostienen procesos sin ser vistos, ¿cierto? A veces no sabemos los testimonios de cada persona, pero ellos llevan algo ahí. Por ejemplo, aquellos que limpian, ¿cierto? Aquellos que ordenan, aquellos que acompañan cuando están en el proceso. Quienes oran en silencio, como les decía, quienes preparan el camino, quienes cargan responsabilidades que otros no lo notan. Todos ellos están siendo importantes. Entonces, Nazó, eleva o levanta, viene a decirle, levanten la cabeza, su servicio también sostiene
la presencia divina, ¿cierto? O sea, no quedar fuera. Entonces, como frase central de esta enseñanza, habla de que no todo servicio visible, como por ejemplo las personas que hablan de la palabra, que están, que es algo visible, que hacen acciones, no todo servicio visible es más importante. Muchas veces lo que sostienen lo sagrado está detrás del velo, ¿cierto? Entonces, nunca hay que menoscabar, como decía. Siempre existe la forma de, de, de poder integrar o de poder reconocer a esas personas que están siendo parte de un propósito, pero a veces a simple vista no se ve, sino que la persona tiene que, de alguna forma, eh, demostrarlo, pero aquella persona que va liderando tiene que poder también notarlo, porque debería ser una persona que es un verdadero líder, tiene que reconocer este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eh, la persona, para poder, y vamos a ver en un momento los trabajos que vamos a ver cotidianos, tiene que saber identificar todas estas cosas. Entonces, vamos a pasar ya a ir viendo eh, 4 trabajos, ¿cierto? Que siempre damos para de alguna forma ir ejercitando, e ir viendo lo vamos a proyectar, algunas herramientas, ¿cierto? Que a veces nos pasan en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Que tenemos cada uno. Como le decía, no todos los pasa lo mismo, pero sí muchas veces similar. Y lo vamos a proyectar aquí, igual después el grupo de la comunidad vamos a enviarle la diapositiva para que usted la tenga como una lámina ahí y cuando se olvide recurra a ello. Entonces, trabajos prácticos, ¿cierto? Trabajos prácticos. Primero, el que común y siempre se repitió y es como, ¿por qué común? Porque es en el que más caemos, de no escuchar antes de responder. Entonces es importante hacerlo. Escuchar antes de responder. eh, por ejemplo, alguien te habla con molestia o apuro. ¿Qué hay que hacer en la forma práctica? Antes de responder, guarda o espera 3 segundos de silencio. Está pidiendo 3 segundos. En 3 segundos yo creo que es suficiente para reordenar. Puede ser más. Usted ve ahí su capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir? No escuches para ganar, ¿cierto? No querer ganar, porque siempre eso es la discusión de, no, que yo tengo la razón. Escucha para comprender. Escucha al otro para comprender primero. No, no, escúchame tú. Siempre está eso, ¿no? Entonces, el primer trabajo es sentarse, guardar la calma, esperar y escuchar al otro. Cuando ya la persona termina, tú puedes dar tu argumento, lo que sea, o tu forma de expresar. Entonces, primeramente es importante escuchar antes de responder. Ese es el primer trabajo. También el segundo es levantar la cabeza de alguien, elevarlo, ¿cierto? Ayudar, como lo muestra en la imagen, una mano ayudando a otra persona a levantar. Alguien se siente ignorado, cansado o poco valorado. Pasa, y a todos nos pasa. Que en la práctica, dile una palabra de ánimo, eso es muy importante, a veces no sabemos cómo está la persona. O reconoce algo bueno que hizo. Todos tenemos cosas buenas que hacemos, tenemos virtudes, tenemos eh, aspectos que son admirables. Entonces es importante dárselo a conocer a las personas.
ese ánimo ya va a ir cambiando. Cuando tú estás una persona desanimada y le logras sacar una sonrisa, es un gran avance. Esa persona se va a sentir que está en el que está siendo una persona que está ayudando o tiene un propósito. Entonces, elevar también es devolver esa dignidad. Importante poder hacerlo a diario. Primeramente empieza con tu familia, luego en tu entorno laboral, estudiantil, como sea. Es importante hacerlo. El 3, ordena lo pequeño. ¿Cierto? Hablamos acerca de eso, que no todo es pequeño. Se ve como pequeño, pero tiene su prioridad. Por ejemplo, tu cuarto, tu pieza, ¿cierto? Como quieras llamarle en tu país, tu mesa, por ejemplo, tu cocina o lugar de trabajo está desordenado. Practícalo. Ordena, por ejemplo, en 10 minutos antes de comenzar el día. Mejor estar en un lugar ordenado que en un lugar desordenado. Lo mismo en lo espiritual. Por ejemplo, porque el enfoque, el orden externo ayuda a ordenar el alma, ¿cierto? Entonces, es importante que cuando tú ves algo ordenado desde afuera, lo de adentro también va a necesitar un orden, porque no puede que ser que solamente por fuera te veas ordenado, por dentro también. Y por último, el cuarto, transformar carga en servicio, ¿cierto? El ayudarse mutuamente. Por ejemplo, tienes una responsabilidad que pesa, pide ayuda o ve, haz algo para que la persona tenga esa motivación para ayudar. Por ejemplo, cambia la frase tengo que hacerlo por esto también tiene un propósito. Cuando tú cambias el enfoque de las cosas que tienes que hacer, cambia también la forma de cómo lo puedes ejecutar. Entonces el enfoque es lo que cargas, puedes convertirse en una misión. Hazlo como que fuera algo, un proyecto, algo, ponle la importancia que debe darle, no que esto es mínimo, así que no le voy a dar mucha importancia, sino que siempre es darle la importancia que tiene que darle. Entonces, esos fueron los 4 trabajos de prácticos de esta porción, de esta enseñanza. De todo comienza cuando tú escuchas, ¿cierto? Siempre hace esa pausa, escucha a los demás, escucha esa voz interna que también te está hablando, porque todo está conectado. Entonces va a haber un cambio, va a haber un enfoque diferente, va a haber una importancia que le estás dando que muchas veces no le damos. ¿Por qué no la encontramos? ¿Por qué nos detenemos a hacerlo? Entonces es importante hacer esas pausas y poder escuchar, ¿cierto? Entonces, como a modo de conclusión, ya la reflexión final que vamos a ir dando para ir terminando esta enseñanza, la porción Naso, levanta, nos enseña que toda elevación comienza con una actitud sencilla, pero profunda a la vez. Escuchar, cuando el alma aprende a escuchar, deja de reaccionar desde el impulso, de lo reactivo, y comienza a comprender desde la conciencia, desde del análisis. Así, lo cotidiano se transforma en una palabra que puede elevar. Un acto pequeño puede ordenar y una carga puede convertirse en servicio. Los gersonitas en aquellos tiempos nos recuerdan que incluso aquello que parece oculto, pesado o poco visible también tiene un propósito. No todos cargan lo mismo, no todos llevan la misma carga, pero todos pueden elevar lo que cargan cuando lo hacen con intención, con propósito. Entonces, ¿qué quiere decir? Quien aprende a escuchar, aprende a elevar. Y quien eleva lo cotidiano, lo normal, lo que vive día a día, convierte esa vida, su vida, en servicio, en un servicio sagrado. Amén. Ve amén. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Porción Nazó, levanta. Con la enseñanza todo comienza escuchando. Amén. Si hay alguien que quiera decir algo, elevar, comentar.
Ahí está lo micro. Y muy buen día para todos. Hola, Shalom. Hola, Marcela. Marcela, sí, Sí, alcancé a adelante. entrar a toda la parte de que usted habla de escuchar la conciencia, que me pasa muchas veces que sí, yo siento una voz de conciencia y sé lo que me va a hacer mal, pero igual me dejo llevar por los instintos más bajos muchas veces. Así Y somos. después de eso quedo con un vacío súper grande. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no escuché? Y a veces lo peor de todo es que quiero seguir los instintos bajos, como que no sé si no hay arrepentimiento, no sé si ya la dinámica es tan recurrente como que, no sé, la verdad es que no sé, pero yo sé que tengo que escuchar mi conciencia y que me habla y que me siento bien cuando obedezco, cuando hago caso, pero de repente quiero seguir en el otro camino, eso me pasa, sincerándome. Claro, todo comienza cuando uno lo reconoce. Ya el primer paso es reconocerlo. Es como que en la próxima situación que te llegue, lo vas a recordar, vas a hacer esa pausa y le vas a hacer caso a tu conciencia. Cuando ya da ese paso uno, todo es más fácil. Como dices tú, queda mejor consigo mismo uno, porque te limpia, y eso es lo importante. En paz, que no quede en paz. Exacto, queda en paz. Sí, Así que lo otro también que me pasa mucho es que de repente llega mucha simbología y tampoco le hago caso. mm, pierdo tu voz de repente, no sé qué pasa. Ahí es que estoy súper lejos. De Ahí sí, repente que llegan hechos simbólicos y también los puedo descifrar esos hechos simbólicos, ¿ya? Pero buenísimo. tampoco le hago caso, po. Sigo como yo quiero hacer las cosas. Claro. O sea, ahí es donde está el problema. Nosotros somos así, somos reaccionarios. Somos que queremos nosotros tener la razón. Pero está dentro de nosotros, está, la solución está dentro. Mm. Así que, buenísimo. Ese O era mi- sea, a practicarlo. Amén. Muy Muchas buena gracias. tu... No, gracias a ti. Gracias por tu vivencia, por reconocer eso que te pasa y poder compartirlo con nosotros, porque yo sé que cada uno de nosotros lo vivimos así. Somos todos así, pero es importante reconocerlo y viene practicarlo. Así que muy bueno y bendiciones para ti y tu familia. Muchas gracias. Salom. Chao. Miguel nos habló aquí en el chat. Miguel de México. Yo soy Miguel de Chile. Dice, gracias, Tocayo, Tocayo, por esta gran porción que nos trae muchas enseñanzas, amén, para ponerlas en práctica. Y me gustó mucho la forma en que mencionaste que podemos hacer que la presencia divina, ¿cierto?, habite en nosotros. Y también que al elevarnos es hacer que aquí, en este plano físico, ¿cierto?, con la luz que recibimos en sabiduría, entendimiento y acción. Gracias al Creador y Shabbat Shalom para todos. Amén. Así es, Miguel. Eso es el propósito, de que esa luz no solo esté arriba, sino que la traigamos hacia acá, la compartamos, la, como dice un versículo ahí, que seamos luz para los demás, luz para las naciones. Entonces, muy buena tu aporte y gracias por siempre estar presente y por siempre comentar. Un abrazo para ti y para tu familia y muchas bendiciones en este día y en la semana que viene. Así que gracias, Miguel. ¿Alguien más? Oh, en este día estamos terminando. A ver, una de esas entrando. Caro de México dice muchas gracias, Miguel. Bendiciones.
Sí, Shabbat Shalom. También para ti, Caro, un gran abrazo, ya estamos terminando. Eh, pero bueno, para los que entraron recién o entraron último, como Esther, por ejemplo, va a estar la clase disponible quizás más tarde, ahí vamos a ver. Pero solamente adelantarte que estuvo muy buena, no porque yo la haya hecho, sino porque se notó que la gente que estamos aquí comprendieron el propósito de la clase, de que hay cosas que a veces las menoscabamos o nosotros mismos nos menoscabamos. Nuestro servicio es importante. Cuando escuchamos, cuando hacemos pausa, no ser reaccionario, hacer caso. A veces nuestra conciencia, nuestra voz interna nos está diciendo algo y a veces no lo hacemos. Y todo eso conlleva a que podamos tener un propósito en nuestro caminar, en nuestra vida, que nos ayude y ayude a los demás a poder también ser en conjunto ese propósito. Así que estamos terminando. No hay nada más que quiera decir algo. Por mi parte, yo muy agradecido de Hashem, primeramente, de todos ustedes, los que están presentes, de Liana, de Caro, de Marcela, de Miguel Ángel, de Janet, y también Esther, que entró ahí recién, pero como le decía, va a tener la oportunidad de ver toda la clase completa y poder aprender de esto, poder gozarse con nosotros y poder ser parte. Así que un grande abrazo para todos, que estén bien con su familia, disfruten de este día maravilloso que está comenzando. Obviamente ya comenzó, pero estamos ahí, estoy queda harto. eh, y espero disfruten la clase también para aquellos que la van a ver, el video. Sea de mucha bendición y nos vemos hasta una próxima porción con más enseñanza, con más cosas cotidianas que a veces debemos corregir, que debemos mejorar, ¿cierto? Y poder elevar, levantar nuestras cabezas. Amén. Adiós. Shalom. Shalom. Shabbat shalom.